En nuestra primera lección vamos a estudiar 7 grandes verdades en cuanto a Mateo 24. Y vamos a ir una por una de estas características o de estas verdades que encontramos en este capítulo. Indudablemente hay otras verdades, pero yo quiero recalcar 7 específicamente. La primera gran verdad en cuanto a Mateo el capítulo 24 es que este capítulo es de vital importancia para el pueblo de Dios. Esto lo sabemos porque se encuentra el material de Mateo 24 en los 3 evangelios sinópticos. Es decir, se encuentra el material en Mateo, en Marcos y en Lucas. Juan tiene otro énfasis, pero en los 3 evangelios que se conocen como los evangelios sinópticos aparece este mismo discurso de Jesús sobre las señales de su segunda venida. Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía a donde la sierva del Señor recalca la tremenda importancia que tiene este capítulo 24, la importancia que tiene que comprendamos este capítulo. La cita que voy a leer se encuentra en el libro Obreros Evangélicos, página 154, y dice así: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces, no una sola vez, repetidas veces, como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros ministros y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. ¿Cuán importante es este capítulo, mis hermanos y hermanas? Tiene que ver con el destino de las almas, según dice el Espíritu de Profecía. Dice ella, los predicadores y maestros deben dejar a un lado las cosas que son de menor importancia. Y ella recalca que repetidas veces Dios le mostró la importancia de entender el capítulo 24 de Mateo. Así que el primer punto que quiero que enfaticemos es que Mateo 24 es de suprema importancia para el pueblo de Dios. La segunda verdad que quiero compartir con ustedes en nuestra primera sesión es que Mateo 24 tenía el propósito de impedir que el pueblo de Dios sea engañado en el tiempo del fin. Jesús presentó la enseñanza de Mateo 24 a sus discípulos. Es decir, este capítulo no lo presentó Jesús a las muchedumbres, no presentó este capítulo a la gente secular, presentó este capítulo al círculo de sus propios discípulos con el fin de que ellos no fuesen engañados en el tiempo de fin. Es decir, el propósito principal de este capítulo no es convencer a la gente secular que la venida de Jesús está a las puertas porque ellos pueden ver las señales en el mundo político, en el mundo económico, en el mundo social y en el mundo religioso. El propósito no es convencer a la gente secular que Jesús viene pronto. El fin del capítulo o el propósito del capítulo es impedir que el propio pueblo de Dios sea arrastrado por los artificiosos y perspicaces engaños de Satanás. El capítulo nos dice que Satanás va a procurar engañar, desanimar, perseguir y aún matar a fin de causar que el pueblo de Dios pierda su fe o se aparte de la fe. El sermón fue dado para animar a los discípulos de Jesús a ser fieles hasta el fin, a pesar de los engaños, del desaliento, de la persecución y aún de la muerte. Vamos a leer algunos versículos que nos indican que este capítulo fue dado
especialmente a los seguidores de Jesús para que no fueran engañados. Mateo 24 y el versículo 4, encontramos que el Señor Jesucristo aquí está hablando a sus discípulos y dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿A quiénes les está hablando Jesús? ¿A la gente secular? ¿A la gente del mundo? No, ellos ya están engañados, mis hermanos y hermanas. Jesús le está diciendo a sus seguidores, asegúrense que nadie los engañe a ustedes, mis seguidores. Noten lo que dice el versículo 5. Aquí el Señor Jesucristo declara, porque vendrán muchos como en mi nombre. O sea, debe ser a gente que son cristianos falsos, ¿sí o no? Si vienen en el nombre de Jesús son cristianos falsos, ¿verdad? ¿Y a quiénes quieren engañar? Pues a cristianos, porque para alcanzar gente secular uno no vendría en el nombre de Jesús. ¿Me están entendiendo? Así que dice Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y luego tenemos el capítulo 24 y el versículo 23 hasta el versículo 25. Fíjese quiénes son los que están en peligro de ser engañados. No son la gente secular, los ateos, no son aquellas personas que no profesan religión, son aquellos que profesan el nombre de Jesús. Dice en Mateo 24 y el versículo 23 al 25, Jesús está hablando todavía. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a la gente secular. ¿Es eso lo que dice? No, dice que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. ¿A quiénes quiere engañar Satanás? No a los mundanos, a los mismos escogidos. Y luego Jesús advierte en el versículo 25, ya os lo he dicho antes, se los he avisado para que cuando llegue el momento los escogidos no sean engañados. Ahora surge la pregunta, ¿quiénes son los escogidos? ¿Será que los escogidos son la gente del mundo, la gente secular? No. Noten Romanos el capítulo 8 y el versículo 33 y 34 que identifica quiénes son los escogidos. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por ¿quiénes? Por nosotros, por los escogidos. Entonces, ¿quiénes son los escogidos? Los que han aceptado la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la intercesión de Cristo en su favor. Es decir, el segundo punto, la segunda verdad que quiero que notemos de Mateo el capítulo 24, es que el propósito de este capítulo es impedir que el propio pueblo de Dios sea engañado por los artificios de Satanás. La tercera gran verdad, esto se encuentra en la página 4 del sílabo, la verdad número 3 de Mateo el capítulo 24, es que a fin de tener el cuadro completo, debemos estudiar todo el sermón como aparece en los 3 evangelios sinópticos. Es decir, necesitamos comparar Mateo, Marcos y Lucas y la perspectiva que da cada uno de este sermón de Jesús. Porque cada uno de los evangelistas da detalles que no dan los otros. Vamos a notar un ejemplo, o varios ejemplos. Mateo 24 y el versículo 7. Una de las señales que estudiaremos, Mateo 24 y el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, noten lo que dice entonces, habrá terremotos en diferentes lugares. Pero notemos lo que dice en el Evangelio según
San Lucas, el Evangelio según San Lucas, agrega un detallito muy interesante que no se encuentra en Mateo 24:7. Lucas 21 y el versículo 11 dice, y habrá ¿qué cosa? Grandes terremotos, no solamente terremotos, sino grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Así que sabemos que estos no son solamente temblores, van a ser grandes terremotos, y la palabra griega que se usa es megas. ¿Qué significa la palabra mega? Significa algo bien, ¿qué? Algo bien grande. Hablamos, por ejemplo, de mega iglesias. Son iglesias inmensas de 20, 30 mil miembros, como la iglesia de Joel Osteen en Houston. Así que no solo dice terremotos, como en Mateo, sino que cuando comparamos Lucas van a ser grandes terremotos. Noten otro ejemplo, en Marcos 13:8 se menciona algo que no está ni siquiera en Mateo ni en Lucas, pero sí está en Marcos. Dice en Marcos 13 y el versículo 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y ¿qué más? Y alborotos. Muy bien, alborotos. Eso no está ni en Mateo ni tampoco está en Lucas. Ese detalle está solo en Marcos. Y ustedes dicen, pastor, ¿qué es lo que significa esa palabra alborotos? En realidad, mis hermanos y hermanas, la palabra alborotos se refiere a insurrección social, es decir, intranquilidad interna de la sociedad. Se usa, por ejemplo, para hablar de aquellas personas que querían crucificar a Jesús. Ustedes saben que los que querían crucificar a Jesús se estaba formando un tumulto. Es decir, la palabra significa que en las naciones no iban a guerrear naciones contra naciones, sino que en cada nación iba a haber tumultos internos o alborotos internos de la sociedad. ¿Estamos viendo eso en el mundo hoy? Ciertamente que sí. Ahora, quiero darles un ejemplo más y queremos comparar los tres evangelios sinópticos en este detalle. Y esto lo vamos a estudiar en más detalle un poco más adelante. Todos sabemos que en Mateo 24 se menciona la abominación asoladora. Ahora vamos a leer lo que dice Mateo 24:15 en cuanto a la abominación asoladora. Aquí está hablando el Señor Jesús. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora, fíjense qué interesante los detalles que tenemos aquí. Dice que la abominación desoladora se iba a ver ¿dónde? En el lugar santo, dice en Mateo. ¿Y quién fue el que avisó en cuanto a esa abominación desoladora? ¿El profeta qué? El profeta Daniel. Ahora notemos cómo lo menciona el Evangelio según San Marcos. Marcos 13 y el versículo 14 agrega un detalle que no encontramos en Mateo 24:15. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Interesante. En Mateo dice en el lugar santo, aquí dice donde no debe ¿qué? Donde no debe estar. Vamos a encontrar que todos estos detalles son importantes cuando lleguemos a estudiar más detenidamente este aspecto. Sigue diciendo, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora, el Evangelio según San Lucas lee de una forma muy distinta que Mateo y Marcos. En Mateo dice, cuando ustedes vean la abominación asoladora que está en el lugar santo, y Marcos dice, cuando vean a donde no debe estar, el Evangelio según San Lucas nos da un detalle que no se encuentra ni en Mateo ni en Marcos. Noten lo que dice Lucas 21 y el versículo 20. Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Es bastante diferente lo que dice Lucas comparado con lo que dice Mateo y lo que dice Marcos. ¿Cómo no?
¿tiene algo que ver la abominación asoladora con los ejércitos romanos? Según esto sí, porque en Mateo dice, cuando ustedes vean la abominación asoladora, aquí dice, cuando vean a Jerusalén, ¿qué? Rodeada de ejércitos. Sabemos entonces que la abominación asoladora en la historia tiene algo que ver con el sitio de la ciudad de Jerusalén. Y que el lugar santo no es la ciudad en sí, sino que el lugar santo tiene que ser un área fuera de los muros de la ciudad. Porque si ya los romanos estuvieran atacando la ciudad y entrando a la ciudad, entonces los que están dentro de la ciudad no podrían, ¿qué? No podrían huir. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que mis hermanos y hermanas, necesitamos comparar estos tres evangelios cuando estudiamos la abominación asoladora, porque cada evangelio agrega un detalle que no se encuentra en los otros evangelios. Así que nuestra tercera verdad es que necesitamos estudiar los tres evangelios sinópticos a donde se encuentra el sermón de Jesús para captar el cuadro completo de lo que Dios quería enseñar. Ahora vamos a la verdad número 4. La verdad número 4 es que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Un cumplimiento con la destrucción de Jerusalén y un segundo cumplimiento mucho más amplio y pleno en eventos que llevan finalmente a la destrucción del mundo. Y usted dice, Pastor Borg, ¿cómo sabe que Mateo 24 tiene una doble aplicación? Vamos a leer primero de Mateo 24 y el versículo 1 al 3, lo que dice la Biblia, y entonces vamos a leer un buen número de citas del espíritu de profecía sobre este particular. Mateo 24, 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y claro, cuando Jesús dijo eso, los discípulos se inquietaron. Dijeron, ¿cómo es posible que un templo que tiene unas piedras tan inmensas que pesan toneladas, que no va a quedar una piedra sobre otra? Jesús sabía que estaban preocupados. Y en el versículo 3 dice, estando él sentado en el monte de las olivas, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A cuáles cosas se están refiriendo cuando dicen, ¿cuándo serán estas cosas? En el contexto está hablando cuándo es que el templo va a ser derribado y no va a quedar piedra sobre piedra, ¿correcto? ¿Cuándo serán estas cosas? Pero ahora noten que Jesús agrega algo, ellos agregan algo en la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? Esa es la pregunta número 1. ¿Y qué señal habrá de tu qué? De tu venida y del fin del siglo, o como dicen algunas versiones, el fin del qué, el fin del mundo. ¿Cuántas preguntas hicieron? 2. ¿Cuándo van a suceder estos eventos de que no quedará piedra sobre piedra? ¿Y qué señal habrá de, como dice aquí, de tu venida y del fin del mundo? Ahora, ¿qué hizo Jesús con estas dos preguntas? El Señor Jesucristo no respondió las dos preguntas por separado. Es decir, Jesús no dijo, bueno, estas señales son las que van a llevar a la destrucción de Jerusalén y estas son las señales que van a llevar a la destrucción del mundo. Jesús lo que hizo fue fusionar la destrucción de Jerusalén con la destrucción final del mundo. Vamos a notar varias citas de la hermana White a donde ella confirma esto de que Jesús no tomó por separado las señales para la destrucción de Jerusalén y las señales para la destrucción del mundo, sino que el Señor Jesucristo entremezcló o combinó o fusionó las dos destrucciones, la de Jerusalén y la destrucción final del mundo. Y me voy a dar el lujo de leer todas estas citas del Espíritu de Profecía para que ustedes vean que la hermana White vez tras vez subraya que lo que pasó con Jerusalén va a pasar en escala mayor al final cuando sea destruido el mundo, o los eventos que llevaron a la destrucción de Jerusalén se van a cumplir más ampliamente
inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Leemos en primer lugar del deseado de todas las gentes, página 581 y 582. Dice la sierva del Señor explícitamente, en su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló, y ahí puse en corchetes la palabra en inglés, mingled, combinó, mezcló la descripción de estos dos acontecimientos y lo hizo con un propósito muy especial. Sigue diciendo, si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, ahora no tengo otra palabra, fusionó, la palabra en inglés blended, ¿sí? O sea, usa mingled y usa blended. Fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento, hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero, ¿cuánto del discurso? Todo el discurso. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. ¿Está clara esa cita? Clarísima. Noten el conflicto de los siglos, página 28. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. En el deseo de todas las gentes, página 692, nuevamente dice ella, de la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, vio un ¿qué? Un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Es decir, lo que pasó allá es simbólico de lo que va a pasar al final de la historia. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el cumplimiento principal de esta profecía de Mateo 24? ¿La destrucción de Jerusalén o la destrucción final del mundo? La del mundo. La destrucción de Jerusalén es solo una miniatura, solo un símbolo o una ilustración de algo que va a pasar mucho más grande al final de la historia. Conflicto de los siglos, página 24. Vez tras vez ella dice esto. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión, que corría presuroso a recibir el juicio retributivo de Dios. Así que nuevamente la destrucción de Jerusalén fue un símbolo. Noten también lo que dice la siguiente cita, está en el conflicto de los siglos, página 25. Dirigiendo Jesús su mirada hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. Y ahora va a comparar dos pecados. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron ¿a quién? Rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Y algunos dirán, bueno, pastor, estos son dos errores completamente distintos. El pueblo judío iba a rechazar a Cristo y el mundo cristiano iba a rechazar la ley de Dios. Son dos cosas distintas, pero en realidad cuando lo miramos con cuidado, nos damos cuenta que no son dos errores distintos, no son dos engaños distintos, son el mismo engaño. Y les explico.
¿Dónde se encuentra revelado el carácter de Jesús? En la ley, ¿sí o no? La ley es un reflejo del carácter de Jesús. Ahora, ¿puede usted decir yo amo a Cristo pero aborrezco el reflejo? No. Usted no puede decir yo amo mucho a Jesús, amo el carácter, es lindo el carácter de Jesús, pero la descripción escrita de su carácter no me gusta. Rechazar la ley, que es un reflejo de Cristo, significa lo mismo que rechazar a quién, que rechazar a Cristo. Es el mismo error. Y el mundo cristiano dice, yo quiero a Cristo, pero no me des la ley. Y el pueblo judío dice, dame la ley, pero no me des a Cristo. Pero Dios quiere que nosotros veamos a Cristo en la ley. No hay contradicción entre las dos cosas. En la siguiente cita, Conflicto de los Siglos, página 34, dice la sierva del Señor, la profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro ¿qué? Oh, está clarito, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero, es decir, de Jerusalén, no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Es decir, cuando miramos la destrucción de Jerusalén, es terrible, hermanos y hermanas. Nos dice Josefo que las madres se comían a sus hijos, había tanta hambre. La gente se comía el cuero de sus correas, el hambre era tan terrible. La sangre corría por las calles de Jerusalén. Y la hermana White dice que ese es un pálido reflejo. Óigame, hermanos y hermanas. Así que dice, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Porque pisotear la ley es pisotear a Jesús, porque la ley es una descripción escrita del carácter de Jesús. Usted no puede decir, me gusta el carácter de Jesús, pero no me gusta el reflejo de su carácter. Eso es ridículo. Eso es como decir, me gusta mi cara, pero no me gusta la cara que está en el espejo. La cara que está en el espejo es la misma cara. Así que usted no puede decir, me gusta mi cara, pero no me gusta el espejo. Note lo que dice la siguiente cita. Eventos de los últimos días, página 18. Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Fíjense, cantidad de veces que Elena White enfatiza en diferentes formas que la destrucción de Jerusalén es un presagio de la destrucción del mundo. Por eso tenemos que estudiar primero la destrucción de Jerusalén, y eso lo vamos a hacer en nuestra clase de mañana, la primera clase de mañana. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 753, dice la sierva del Señor, mientras que estas profecías, hablando de Mateo 24, tuvieron un cumplimiento parcial en la destrucción de Jerusalén, tiene una aplicación más directa a los postreros días. ¿Cuál es el cumplimiento principal entonces de Mateo 24? ¿La destrucción de Jerusalén o la destrucción del mundo? La principal es la destrucción del mundo. Yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿La muerte del Cordero en el Antiguo Testamento o la muerte de Cristo? Pues usted dice la muerte de Cristo. La muerte del Cordero era un tipo, una ilustración en miniatura, pero no es el cumplimiento final. Así, la destrucción en Jerusalén es como el sacrificio del Cordero, una miniatura de un evento mucho mayor, mucho más grande. Encontramos también en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 351. Sobre el Monte de las Olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino,
y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Ahora escuchen bien esto, porque esta va a ser nuestra primera lección mañana. Vamos a estudiar la destrucción histórica de Jerusalén para luego colocar el ambiente para lo que va a pasar al final de la historia. Dice ella, aunque estas profecías se cumplieron como parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Así que el gran cumplimiento de Mateo 24 es en relación con eventos que llevan a la segunda venida. Dos citas más. Hay una que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 102. La ruina de Jerusalén fue un símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los últimos días. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 102. Y luego una última cita, y estas no son todas, hay algunas más, pero incluí nada más estas. Dice la sierva del Señor, las amonestaciones que Cristo dio a Jerusalén no habían de perecer con sus habitantes. Los juicios sobre Jerusalén eran un símbolo de los acontecimientos relativos al juicio que efectuará Cristo en el día final, cuando ante Él sean reunidas todas las naciones, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Entienden este punto? La gran verdad número 4 de Mateo 24, y es que lo que sucedió con Jerusalén es una miniatura de lo que va a suceder al final de la historia, un símbolo, un presagio, una prefiguración de lo que va a suceder al final de la historia. Pero yo pregunto, ¿necesitamos en primer lugar entender la base histórica? ¿Sería necesario estudiar primero lo que sucedió con Jerusalén? Lógico. Por ejemplo, hablando otra vez del Cordero. El Cordero no podía tener, ¿qué? Mancha. No se podía quebrar, ¿qué? No se podía quebrar ninguno de sus huesos. Debía ser sacrificado ¿a qué horas el Cordero Pascual? A las 3 de la tarde. Ahora, ¿esos detalles son importantes conocerlos? Lógico que es importante conocer. Si usted no conoce el tipo, usted no va a conocer el antitipo. ¿Por qué es importante conocer que el Cordero no debía tener mancha? ¿Qué representa eso en un ámbito más grande? El hecho de que Cristo moralmente no tuvo pecado. ¿Qué significa el hecho de que ningún hueso del Cordero Pascual se debía quebrar? Significa que Jesús colgando en la cruz no le quebraron las piernas, porque en Éxodo dice que al Cordero Pascual no se le quebraba un hueso. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y luego, ¿por qué a las 3 de la tarde se debía sacrificar el Cordero Pascual? Porque esa es la hora en que el Señor Jesucristo murió, según la Sagrada Escritura. Entonces, ¿es vital conocer la raíz histórica primero? ¿Cómo no? Si entendemos la raíz histórica, vamos a entender entonces el cumplimiento posterior de eso en un ámbito mayor. Si entendemos los eventos que llevaron a la destrucción de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén, vamos a entender mucho mejor lo que va a ocurrir llevando a la segunda venida y en el momento de la segunda venida de Jesús. Ahora vamos al punto número 5, la gran verdad número 5 sobre Mateo 24. Este es un punto muy fascinante. Y es que el libro El conflicto de los siglos, ¿han oído hablar alguna vez del conflicto de los siglos? ¿Lo han leído recientemente? Es como leer el periódico, hermanos y hermanas. Como si estuviéramos leyendo el periódico en la mañana. Todo lo que dice la hermana White se está cumpliendo velozmente en este mundo. Pero lo interesante es que el conflicto de los siglos tiene la misma secuencia que Mateo 24. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso, pastor? ¿Han notado con qué capítulo empieza el libro El conflicto de los siglos? Con el capítulo sobre la destrucción de Jerusalén.
La primera aplicación de Mateo 24, ¿verdad? Con la destrucción de Jerusalén. Ahí empieza la hermana White. A donde comienza Mateo 24, ¿empieza quién? La hermana White. Y yo pregunto, al final del conflicto de los siglos, ¿qué gran evento describe la hermana White? La segunda venida del Señor Jesucristo y todos los eventos que llevan finalmente ¿a qué? A la segunda venida de Cristo. Es decir, Mateo 24 tiene la destrucción de Jerusalén como un símbolo de lo que va a pasar al final de la historia. La hermana White comienza el primer capítulo con la destrucción de Jerusalén y luego termina el libro mostrando cómo lo que sucedió con Jerusalén va a suceder también cuando, al final de la historia en relación con la destrucción final del mundo. Qué fascinante que el Espíritu de Profecía sigue la misma secuencia que encontramos en Mateo 24. Y en nuestro estudio de número 3 de esta serie, vamos a trazar cómo se cumplió Mateo 24 en la destrucción de Jerusalén, inclusive, hermanos y hermanas. Lo interesante es que cuando Jesús, en Mateo 24, 20, le dijo a sus seguidores que iban a tener que huir de la ciudad, dice, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Tiene algo que ver el sábado con la huida en el tiempo final? ¿Y ustedes creen que eso es un accidente, una coincidencia que Jesús trajo a luz el sábado cuando habla de destrucción de Jerusalén y amonesta a sus seguidores a orar que puedan guardar el sábado y que eso no tenga ninguna relación con lo que va a pasar al final de la historia? Mis hermanos y hermanas, todo lo que está en Mateo 24 se cumplió históricamente en relación con la destrucción de Jerusalén, pero va a tener un cumplimiento mayor, como veremos al final de la historia. Ahora vamos al punto número 6, la verdad, la gran verdad número 6 de Mateo 24. La secuencia de eventos en Mateo 24 está en estricto orden cronológico. Ese es un detalle crucial. Es decir, en Mateo 24 Jesús no solamente dice un montón de cosas sin ningún orden cronológico, sin ningún orden histórico. No, el capítulo está organizado de tal manera que un evento sigue a otro en secuencia. El capítulo es secuencial, en otras palabras. Una cosa lleva a otra cosa, esa otra cosa lleva a la otra cosa, una cosa sucede y luego entonces sucede la otra. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos entonces que Mateo 24 es un capítulo que sigue un estricto orden cronológico? Vamos a notar algunas expresiones que nosotros tenemos aquí. Ustedes notarán en el sílabo que tenemos en relieve, en letra negra, Mateo 24, 6, Mateo 24, 8, Mateo 24, 9, Mateo 24, 10, Mateo 24, 14, Mateo 24, 16, Mateo 24, 19, Mateo 24, 21, Mateo 24, 22, Mateo 24, 23, 24, 29 y 24, 30. Todos estos versículos tienen expresiones de tiempo que indican que Mateo 24 está presentando eventos en secuencia. Vamos a leer los versículos. Ustedes notarán en el sílabo que tenemos salteado los versículos. Solamente he puesto aquellos que tienen que ver con el factor tiempo. Dice en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Interesante, cuando vean estas cosas, ¿todavía es el fin? No, todavía no es el fin. ¿Es esa una expresión de tiempo? ¿Cómo no? Dice, cuando ustedes vean este asunto de guerras y rumores de guerras, no se turben, porque esto tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Hay eventos que tienen que suceder antes de que llegue el fin. Luego noten el versículo 8. Después de mencionar las señales, dice, y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. O sea, ¿vienen cosas después de esas? ¿Dónde creen ustedes que se van a mencionar las otras cosas? Pues tiene que ser en los versículos subsiguientes, porque si dice, estas cosas son principio de dolores, entonces esperaríamos que mencionara las cosas que vienen después de ese versículo. Ahora, noten lo que dice el versículo 9. Hay una palabrita que se usa vez tras vez en Mateo 24 y es la palabra entonces.
Fíjense lo que dice el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ese entonces lo vamos a estudiar, es muy interesante. Es decir, los eventos que ocurren inmediatamente antes van a llevar a un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Porque dice en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Noten el versículo 10. Muchos tropezarán, ¿qué? Ahí está otra vez. Y fíjense que no es la palabra griega kai. La palabra griega kai puede significar y no necesariamente tiene que ver con secuencia cronológica, pero aquí es la palabra tote, que tiene que ver con un evento que ocurre después de otro evento. Así que dice aquí en el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y luego el versículo 14, otra vez la misma palabra, dice, será predicando este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y luego qué? Y entonces vendrá el fin. Noten el versículo 16. Entonces, los que están, este es después de la abominación asoladora, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y luego el versículo 19, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Otra referencia a los eventos que están ocurriendo en ese momento. Luego en el versículo 21, otra vez la misma palabra secuencial, porque habrá ¿qué cosa? Entonces, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y luego el versículo 22, otra vez una expresión de tiempo. Y si aquellos días, se está refiriendo a la tribulación, ¿verdad? La gran tribulación. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y luego el versículo 23. Entonces, si algunos dijere, esta es la falsificación de la segunda venida de Jesús. Es secuencial la falsificación de la segunda venida. ¿Podemos saber más o menos cuándo va a ocurrir? Siguiendo la secuencia de eventos, lo vamos a encontrar que sí. Dice en el versículo 23, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Y luego noten el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Se están dando cuenta cómo tenemos un orden cronológico en Mateo 24? Así que dice, e inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, son señales que presagian la venida de Jesús. No es la segunda venida de Jesús, el versículo 29, son presagios de la segunda venida de Jesús. Luego dice en el versículo 30, entonces, después que se vean estas señales, en el sol, la luna y las estrellas, y el gran terremoto, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Se dan cuenta que Mateo 24 está en orden cronológico? No es que tenemos un evento y luego entonces el siguiente evento, no, eso pasó antes de esto. Y luego entonces el otro evento, no, este evento viene antes de este. No es una mezcolanza. Mateo 24 podemos estudiarlo sabiendo que es secuencial. No solo en relación con la destrucción de Jerusalén, sino también en relación con los eventos que van a pasar en este mundo. Lo vamos a estudiar y les va a quedar absolutamente claro. Ahora vamos a la verdad número 7, la verdad número 7 de Mateo 24, de la importancia de Mateo 24. La palabra vosotros en Mateo 24 se aplica a todos los creyentes de todas las épocas. Y ustedes tienen ahí en paréntesis la cantidad de veces que se usa la palabra vosotros. ¿A quiénes está hablando Jesús?
Le está hablando a sus discípulos. Recuerden que se sentó en el monte de los olivos con sus discípulos. Es decir, este discurso fue dado a sus discípulos. Entonces, este discurso fue solamente para los discípulos, para nosotros no. ¿Creen ustedes que fue solamente para los discípulos? Pero Jesús dice, vosotros, asegúrense que nadie los engañe a ustedes. Entonces, ¿es Mateo 24 solamente para los que estaban escuchando en ese momento? No. Vamos a hablar de la Gran Comisión para darles algunos paralelos. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Esta es la gran comisión que Cristo le dio a sus discípulos. ¿Con quiénes estaba hablando Jesús cuando dijo estas palabras? A sus discípulos. O sea que no era para nosotros, solamente era para los discípulos, ¿verdad? ¿Para nosotros también? Oh, pero le estaba hablando era a los discípulos. Pero eso nos incluía a todos los discípulos. Noten lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, está hablando a los apóstoles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, es decir, con los apóstoles, con los discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que Jesús prometió solamente estar con los discípulos hasta el fin del mundo, los 12 que le estaban escuchando. No. En realidad, la gran comisión es ¿para quiénes? Para todos. Aunque le estaba hablando directamente a sus discípulos en ese momento, se aplica a todos los seguidores de Jesús. Vamos a anotar otro ejemplo, Juan 14, 1 al 3. Aquí Jesús está reunido con los discípulos en el aposento alto. Y Jesús les hace esta linda promesa que todos conocemos muy bien, que podemos indudablemente repetir de memoria. ¿Qué dice Jesús? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Está hablando a sus discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quiénes fue Jesús a preparar lugar? Para los discípulos. Entonces nosotros nos quedamos sin hogar allá porque, imagínense. ¿Esta promesa es para nosotros también? Claro, aunque se la habló a ellos, en realidad se aplica para todas las personas. Así que sigue diciendo Jesús en el versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No solo los 12, sino todos los seguidores del Señor Jesús. Y escuchen bien lo que voy a decir. Nosotros hemos interpretado mal muchas veces este pasaje. Cuando, por ejemplo, Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Muchos dicen, bueno, lo que Jesús fue allá al cielo a sembrar arbolitos y a preparar un lugar bien bonito para nosotros. Pero en realidad no se refiere a eso. Mis hermanos y hermanas, uno necesita 2000 años para sembrar arbolitos. El que habló y todo en este mundo existió en un periodo de 6 días, no necesita en realidad ir al cielo y tomar 2000 años para preparar un lugar físico para nosotros. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, voy pues al lugar a preparar un lugar para vosotros? Quiere decir que Jesús, por su obra en el santuario, es decir, por su obra en el lugar santo, a donde fue cuando ascendió, y su obra en el lugar santísimo, que comienza en 1844, por sus acciones en el santuario, Jesús está preparando un lugar para nosotros para que podamos estar con Él. Y algunos toman también lo que dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y en inglés dice, in my father's house are many mansions. Entonces algunos dicen, ay, Jesús me está haciendo una mansión bien bonita allá. Y entonces algún día después que me haga la mansión, entonces el Señor Jesucristo me va a dar esa mansión donde yo voy a vivir. Ya no me toca vivir en un tugurio por allá, voy a vivir en una mansión. Entonces pensamos en la mansión, en la edificación, en la casa grandota que vamos a tener. Pero escuchen bien, el texto no dice, en la casa de mi Padre muchas moradas habrá.
Cuando Jesús habló, dijo, las moradas ya estaban ahí. O sea, en la casa de mi padre, muchas moradas que hay. Es decir, no fue a construir casas, sino que ya estaban ahí cuando el Señor Jesucristo lo mencionó. Fue al cielo para preparar un lugar para nosotros con el fin de que nosotros podamos finalmente estar con Él en el reino. No solamente le hizo esta promesa a los discípulos, sino que le hizo esta promesa a todos los seguidores del Señor Jesucristo de todas las épocas. Quiero que notemos el último texto, Juan 17, 20 y 21. ¿Ustedes recuerdan esta oración de Jesús que hizo en camino del aposento alto al Getsemaní? Jesús hizo esa gran oración intercesora de San Juan, el capítulo 17. Una oración modelo, extraordinaria. Y quiero que noten lo que dijo Jesús. Estaba orando por sus discípulos, pero no solo estaba orando por los discípulos. Estaba orando por todos los que iban a creer en Jesús a través del ministerio de los discípulos. Noten Juan 17, 20 y 21. Aquí está orando Jesús a su Padre y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que noten que Jesús dice claramente aquí que no solamente ora por sus discípulos, sino que está orando por todos aquellos que crean en el nombre de Jesús a través del ministerio de los 12 apóstoles. Así que repasando lo que hemos estudiado, las 7 grandes verdades en cuanto a Mateo el capítulo 24. Número 1, Mateo 24 es de gran importancia para el pueblo de Dios. Lo dice el Espíritu de Profecía. Se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. En segundo lugar, el propósito de Mateo 24 no es convencer a la gente secular que Cristo viene pronto porque pueden ver las señales. El propósito es que el pueblo de Dios sepa lo que va a suceder para que no sean engañados ni se desanimen cuando sean perseguidos. En tercer lugar, necesitamos estudiar Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 juntos, porque cada uno agrega detalles que no se encuentran en el otro. Y solo cuando estudiamos los 3 evangelios juntos e intercambiamos los elementos que se mencionan en los 3, captamos un cuadro completo. Punto número 4, esto lo vimos en varios textos de la hermana White. Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. El primer cumplimiento es en la destrucción de Jerusalén y los eventos que llevaron a ese evento. Y luego el cumplimiento más grande es en relación con los eventos que llevan a la segunda venida de Jesús y la segunda venida en sí. La verdad número 5 es que necesitamos estudiar el conflicto de los siglos en conexión con Mateo 24 y 25. Porque el conflicto de los siglos sigue el mismo orden de eventos que encontramos en Mateo 24. Es más, la hermana White comienza el conflicto de los siglos con la destrucción de Jerusalén y termina con el cumplimiento mayor, la segunda venida del Señor Jesucristo. La sexta gran verdad es que Mateo 24, los eventos están en estricto orden cronológico. El capítulo tiene muchas referencias al factor tiempo y por eso necesitamos mirar al capítulo en el orden en que fue presentado. Podemos saber cuál es la secuencia de eventos que llevaron a la destrucción de Jerusalén y la secuencia de eventos que llevarán finalmente a la destrucción de este mundo. Y finalmente, notamos la verdad número 7, es que Mateo 24 se aplica a todos los creyentes de todas las épocas. Aunque Jesús le estaba hablando a sus discípulos allí en el Monte de los Olivos, sabemos por otros textos que el Señor Jesucristo estaba en realidad
hablándole a todos sus creyentes en todas las épocas de la historia del planeta Tierra. Entonces, Mateo 24 y 25 tiene un gran mensaje para el pueblo de Dios. En nuestra próxima sesión vamos a estudiar en cuanto a la destrucción de Jerusalén en el Antiguo Testamento por Nabucodonosor, porque nos va a ayudar a entender la destrucción de Jerusalén en el año 70 y los eventos que llevan finalmente a la destrucción del mundo. ¿Qué tal, mis hermanos? Bendiciones para todos ustedes. Yo siento que estas exposiciones de Mateo 24 nos bendicen, nos fortalecen. La obra que tenemos por hacer es una obra inmensa. Conocer cada acontecimiento, conocer lo que viene, hermanos, es fundamental. Entonces, yo lo siento así y ruego al Señor para que también sea su sentir, de que al conocer cada detalle de estos temas bíblicos tan importantes como el sermón de Mateo 24, sea para nosotros edificante. Y sobre todo, ante la responsabilidad que tenemos, porque tenemos una gran responsabilidad, dar a conocer al mundo estas cosas. Cristo viene y nosotros no podemos callarlo. No podemos estar inactivos ante tan importante acontecimiento que viene sobre la tierra. Pero antes de que eso pase, antes de que podamos ver a nuestro Señor venir en gloria, por supuesto que tienen que pasar muchas otras cosas y cosas que ya vemos su desarrollo en el mundo. Pero sabemos todo lo que falta por venir. El mundo será sacudido por tremendos momentos, así que no nos puede extrañar. Ya estamos advertidos y el Señor nos lo ha dicho, ya se los he dicho para que cuando suceda ustedes ya sepan que eso iba a pasar. Así que debemos sentirnos entonces favorecidos, darle gracias al Señor por ello. Yo quiero compartir con ustedes de eventos de los últimos días, que es uno de los libros que posiblemente en mi caso consulto muy frecuentemente. Y hay un capítulo aquí en este libro que nos va a ilustrar un poco más de lo que ya hemos escuchado en cuanto a las señales. Porque fíjense ustedes que las señales, y como en el caso de Mateo 24, con un desarrollo así tan impresionante, primero todo lo que pasó con Jerusalén, pero eso en una aplicación también hacia lo que pasaría al final de los tiempos. Así que es un recorrido bien bonito, bien interesante sobre todos estos temas. Mis hermanos y amigos, el mundo está agitado de una manera impresionante. No podemos estar ajenos a lo que está pasando, a los rumores de guerras, al peligro de una guerra que pueda destruir millones y millones de vidas. ¿Cuántas vidas se han perdido ya en estos problemas que estamos viviendo por esta época? Muchas vidas. Pero ¿cuántas se podrían perder también si esto fuera más allá? Yo soy un convencido, y les comparto esta idea muy personal, soy un convencido de que no habrá tercera guerra mundial. ¿Por qué no creo que haya una tercera guerra mundial? Porque esto implicaría el uso de armas de destrucción masiva, que eso es lo que muchos predicadores están argumentando, que hay una tercera guerra mundial y que van a morir en un instante 2.000 millones de personas. Mis hermanos y amigos, sería esto una catástrofe sobre un mundo que lo que necesita ahora no es una destrucción. Lo que necesita el mundo ahora es conocer el mensaje de Cristo y que se tomen decisiones. Y no van a tomar decisiones los muertos, tomarán decisiones los que estén vivos. Así que, ¿por qué yo no creo en una guerra nuclear? Porque lo que se dice en cuanto a los armamentos que se tienen, a los cohetes, a las bombas de gases, o sea, de todos estos químicos, es impresionante. Y si no fuera, mis hermanos, yo sí creo que si no fuera porque
los ángeles del Señor están reteniendo esos vientos de las pasiones humanas, este mundo ya estaría incendiado. Pero soy un convencido de que Dios tiene el control, de que el Señor es el que comanda este barco y que este barco no se va a hundir por las decisiones humanas. Porque yo estoy seguro de que lo que el Señor más ahora debe tener como interés es la predicación del mensaje, a lo cual nosotros hemos sido llamados y que no podemos estar ajenos a esta responsabilidad. Por eso, damos gracias al Señor por esas explicaciones como la que hemos tenido del pastor Esteban Bor, y doy gracias también porque ustedes están aquí y puedo compartir un capítulo de un libro que para mí es muy consultado y muy importante que lo tengamos, lo leamos, nos apropiemos de esas advertencias que aquí encontramos. Eventos de los últimos días, capítulo 2. Voy a compartirles de acá algunos detalles bien importantes como complemento a lo que ya hemos escuchado. Así que bienvenidos a este recorrido por este capítulo de este libro que nos va a ayudar mucho a comprender los eventos finales. Y tengo aquí para compartirles algunos detalles bien importantes. Estamos en la página 15 y comienzo leyendo el primer párrafo. Voy a leerles algunos párrafos, pero quiero darles también algunas ideas en cuanto a lo que está en la palabra de Dios, lo que aparece allí en Daniel capítulo 9, que ese es un punto bien importante en lo que vemos en el mundo hoy, sobre todo en el campo religioso. Entonces, capítulo 1, vamos con el primer párrafo. Cristo advirtió a sus discípulos respecto de la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, y se usa la destrucción de Jerusalén para ilustrar la última gran destrucción del mundo por fuego, o sea, la destrucción de Jerusalén y la parte final de la historia de este mundo. El otro párrafo de esta página 15 dice: sobre el monte de los Olivos, Cristo explicó los terribles juicios que habrían de preceder a su segunda venida, o sea, los acontecimientos de antes que Cristo venga, lo que está pasando en nuestros días y lo que vendrá, por supuesto, que será cada vez más marcado en cuanto a las señales. Dice el Señor acá, en Mateo 24, 6 al 8, oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto solo es principio de dolores. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los últimos días. Me llama la atención el énfasis que se hace en que esto se aplica principalmente a los últimos días. O sea, lo que pasó con Jerusalén fue terrible y fue algo que marcó la historia, porque la destrucción de Jerusalén es un asunto que la historia lo relata como algo que marcó al pueblo judío. Pero vamos a mirar que para los tiempos finales el asunto es mucho mayor. ¿Por qué? Miremos algunos detalles. Por ejemplo, la población. La población para el tiempo final es mucho mayor a la población de la época de Cristo y sobre todo en lo que pasó con Jerusalén. Murieron muchas personas, pero no había la población que tenemos hoy. Posiblemente en Jerusalén 1 millón de personas sufrieron ese sitio y esa destrucción. Hoy tenemos solamente ciudades, una ciudad con millones y millones de habitantes. No es difícil que hablemos de ciudades de 25
30 millones de habitantes. Eso es una población, mis hermanos, demasiado grande para estar en una sola ciudad. Entonces, aquí es donde recalcamos el desafío que tenemos como pueblo de Dios. Todo hijo de Dios que es sincero, que el Señor está preparando y que le será dado el Espíritu Santo para terminar esta obra, porque aquí tenemos que llegar a la conclusión de que esto no lo haremos nosotros con nuestras fuerzas. El desafío es un desafío que se sale de todo cálculo. Por lo tanto, hay que estar, hermanos, llenos del poder de lo alto. Para ir a estas ciudades, para ir por los campos, por los poblados, por los millones y millones de seres humanos que hoy no conocen del Señor, y otros tantos millones que aún con la Biblia en la mano necesitan ser orientados, necesitan que sean guiados a las verdades que están en la palabra de Dios y que posiblemente para ellos pues han estado ocultas. Entonces es un trabajo que demandará un esfuerzo más que sobrehumano. Por lo tanto, es lo que esperamos todos. Esperamos que si estamos con vida para ese momento, que se cumpla nuevamente la promesa hecha en Joel 2:28, cumplida en Hechos 2, y que se repetirá al final. Hermanos queridos, pues estemos listos para recibir la promesa del Espíritu Santo. Porque yo repito, demasiado grande es el desafío, por lo tanto necesitamos tener de Dios la bendición para terminar esa obra. Y no podemos, y vale la pena que pensemos en eso, no podemos esperar que ese momento llegue. Ya deberíamos estar nosotros haciendo la obra y sobre todo en la situación donde estemos. Tenemos un trabajo por hacer, amigos, compañeros de trabajo, familia, para ir adelantando ese trabajo misionero que se hará finalmente con un poder que sobrepasará todos los cálculos que podamos nosotros imaginarnos. Otro detalle en la situación del mundo hoy, ya les he dicho, la población es inmensamente grande, también son los intereses del mundo. Hay hoy día muchos intereses en la tierra, intereses que por supuesto van a ser trastornados con los acontecimientos que vendrán. La industria, la economía. Pensemos en lo que está pasando al día de hoy en Ucrania y cómo se ha trastornado la economía rusa, la economía ucraniana y la de muchos países, solamente con una pequeña muestra de lo que es una guerra o de lo que es un asunto como este de trastornarse en las cosas. Por eso, mis hermanos, soy el partidario número 1 de que no habrá una tercera guerra mundial, sobre todo con las consecuencias que eso podría traer al mundo. Una tercera guerra mundial con la posibilidad de un ataque con bombas atómicas, una guerra con todos estos instrumentos de muerte que la humanidad tiene preparados, sería catastrófico. Y esto algunos predicadores futuristas e inclusive algunos predicadores adventistas lo están pregonando. Están pregonando una tercera guerra mundial, una catástrofe con bombas nucleares. Saben que esto no lo comparto porque esto sería pensar que Cristo va a venir a este mundo ya destruido. Porque cuando hablamos de tomar literal aquello de una tercera parte de los seres humanos que han de morir, entonces estaremos hablando de una tierra prácticamente en extinción cuando Cristo aparezca por segunda vez, cuando esté viniendo el Señor. Yo, hermanos, les aseguro que lo que a más el Señor le interesa es la predicación. Por supuesto que, como dice en Mateo 24, es necesario que todo esto suceda, todas estas
catástrofes, morirán muchas personas. Esos son como trompetas que suenan en advertencia a lo que ha de venir. Y muchos despertarán de su sueño espiritual cuando estas cosas ya estén sucediendo. Por eso es tan importante que nosotros hoy pongamos en manos de la gente libros como El conflicto de los siglos, libro que tiene un mensaje para esta época. La explicación de Mateo 24, todos los acontecimientos finales. La gente necesita tener estos materiales, estos libros en las manos, porque créalo que cuando comiencen a pasar todas las cosas allí descritas, entonces tomarán decisiones. Entonces, fíjense lo importante de esto, lo importante de que comprendamos de que una guerra mundial lo que haría era atrasar no solo la predicación del Evangelio, atrasar a la humanidad cuántos años atrás. Estaríamos pensando en que volveríamos a quedar prácticamente en nada, porque todo quedaría hecho un caos. Por lo tanto, pienso que sí habrán conflictos y rumores. Fíjense que Mateo 24 habla de rumores de guerras y de amenazas entre las naciones, pero seguramente que el Señor pondrá en jaque a muchos de estos déspotas, dictadores que quieren ser los héroes y quieren apoderarse del mundo para, como dicen por ahí, algunos gobernarlo, ¿no? Gobernar al mundo. No faltará que ya estén diciendo que el anticristo es Vladimir Putin. Toda clase de cosas se pueden decir en estos momentos. Entonces, todo esto nos muestra que la situación del mundo de hoy pues, es totalmente diferente. Por eso, el hacer en esto de la destrucción de Jerusalén algo que marca un interés para que miremos lo que pasará al final de los tiempos, que será acontecimientos mucho mayores. Otro detalle aquí es que tenemos que tener en cuenta el armamentismo de hoy. En esta época es totalmente diferente en cuanto a cómo el hombre afronta las cosas en cuanto a las armas que posee. No es lo mismo hablar de las cosas de ahora a las cosas de las épocas bíblicas, que las batallas eran casi que cuerpo a cuerpo. Hoy día la tecnología armamentista es impresionante. Así que mis hermanos, notan ustedes que es muy diferente la época, es muy diferente y por eso está marcada con acontecimientos mucho más tremendos para este momento que estamos viviendo. Esperamos unos desenlaces muy tremendos en cuanto a lo que es los asuntos naturales, los terremotos, los incendios, las inundaciones, las pestes, como lo que estamos viviendo con el coronavirus y toda esta situación. Aquí en la página 16 de Eventos de los Últimos Días también se habla de las señales en los cielos. Recuerden que hubieron señales que marcaron el final de una era, el final de la era de persecución, la gran persecución papal. Esto comenzó a marcarse su fin para 1755, cuando comenzaron las señales de Mateo 24 a mostrarnos que terminaba ese periodo de supremacía papal, el gran terremoto de Lisboa, 1 de noviembre de 1755. Luego viene el día oscuro, 1 de mayo de 1780. Y para 1833, la caída de meteoros, o conocemos como la caída de las estrellas. Estos tres eventos marcan un periodo terrible para el pueblo de Dios. 1260 años de persecución que termina para 1798 y que van marcando ya el inicio de una nueva etapa. El inicio de la etapa donde la Biblia sería puesta en manos de todos los que tuviesen a bien querer tener una Biblia.
Termina la época de la oscuridad, la época de la prohibición de la palabra de Dios, y viene entonces la época donde la libertad traería como resultado acceso a la palabra de Dios, acceso a lo que estaba escrito en ella. De hecho, allí comienza también el proceso de la Iglesia a formarse en el mundo, en el cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Aquí leo el primer párrafo de esta parte que dice: Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol se oscurecería, la luna no daría su resplandor o su luz. Luego las estrellas caerían del cielo. Y dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mateo 24, 32 y 33. Debo recordarles aquí, en la interpretación de esta parábola de la higuera, el asunto de la interpretación que se le da con Israel. Y cómo Israel, que le es dado un territorio para 1948, lo toman como que aquí se está cumpliendo esto y el inicio ya por la posesión de Israel a la parte final de la historia de la tierra. Israel, mis hermanos y amigos, ya no tiene nada que ver con las profecías finales. Israel tuvo un tiempo que lo despreció, tiempo que se cumplió cuando fue apedreado Esteban, y allí se cumplen las 70 semanas de lo que les hablaré un poco más adelante. Así que nada tiene que ver Israel hoy con ningún periodo de tiempo. En otras palabras, yo debo decirles que esa idea de que Israel es el reloj profético de Dios es una idea falsa. Está fuera de toda realidad. No hay ningún reloj profético hoy que tenga que ver con el pueblo de Israel. Esta es una mala interpretación y esta interpretación ha traído, por supuesto, otro montón de errores o de interpretaciones que están fuera del contexto bíblico. Luego dice aquí la hermana Elena G. de Foy en la párrafo 2 de esta página 116 lo siguiente: el Señor Jesús anuncia señales de su venida y declara que podemos saber cuándo está cerca, aún a las puertas. Dice que aquellos que vean estas señales, les dice a ellos, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 34. Estas señales han aparecido y podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana. ¿A qué generación se refiere el Señor? A la generación de las señales de Mateo capítulo 24, 6 al 8. La generación de los terremotos, la generación del avance de la ciencia, de la parte ya final de la historia. Entonces, cuando estas cosas estén sucediendo es porque está a las puertas. ¿Cuándo vendrá el Señor? Por supuesto que no lo sabemos, no hay fechas y recalcamos que todavía aquellos que se aventuran a dar fechas están fuera de toda posibilidad de que alguien o que les debamos creer tales cosas. Señales en la tierra. Recuerden las señales en la tierra y hablamos del terremoto, de estas cosas. Entonces, fíjese que lo que el Señor dice es que cuando estas cosas comienzan a suceder es porque está cerca su venida. Y cuando esto comienza a suceder en esta generación, miren una cosa, mis hermanos y amigos. Toda la vida hemos oído hablar de guerras y las guerras han existido desde que el hombre se apartó del Señor, desde que se formaron los pueblos, llegaron los conflictos. Pero nunca como en estos últimos tiempos, nunca como el siglo XX y comienzos del siglo XXI. Los terremotos, las guerras, las pestes, todo tipo de cosas que hoy podemos ver como
adelantos de toda esta parte que ya es la parte del fin. Entonces, ¿hay un desasosiego en el mundo? Claro que sí. Hay un desasosiego en el mundo y nos esperan tiempos realmente muy difíciles. Pero hay un texto en Juan 6:20 donde el Señor nos dice que no tengamos temor, que Él es, yo soy, no temáis. No debemos temer a esto, mis hermanos. Yo no temo a una guerra, porque creo que el Señor, como ya les he mencionado, tiene todo al control. La mano de Dios está al timón de las cosas y de los acontecimientos finales. Por supuesto que el Señor traerá algunos asuntos que pues serán muy terribles, permitirá que ocurran otros, pero eso será para llamarnos, para despertarnos. ¿Tiene el Señor que despertarnos? De verdad que sí, porque en apariencia estamos dormimos. Y es un asunto terrible de ver las luchas de hoy en todos los aspectos. Quiero hablarles ahora de la parte de señales. Hablamos de las señales en la tierra, en los cielos, de lo que está pasando en el mundo con todos estos acontecimientos. Pero hablemos ahora de los asuntos que tienen que ver con religión, con interpretación de la Biblia. En otras palabras, los falsos profetas. Recuerden, el Señor Jesús hizo énfasis en Mateo 24 claramente de lo que serían los falsos profetas. Y a esto el Señor le dedicó algunos pasajes de Mateo 24 donde Él lo repite. Y es importante que veamos eso. Si el Señor repite, es porque es importante y tenemos que no pasarlo por alto. Ahí en Mateo capítulo 24, los versículos 4 y 5, dice el Señor que tengamos cuidado, porque podemos ser engañados. Dice el versículo 4 y 5 de la siguiente manera. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este está ya en 4 y 5. En el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y vamos al 23 en adelante. Fíjense aquí cómo da el Señor más detalles en cuanto a los engaños para el tiempo final. Entonces alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no lo creáis. Yo esto lo he repetido varias veces y aquí tenemos que seguirlo resaltando. Si nos dice que viene en secreto, no lo crean, no hay tal rapto secreto, no hay una venida de Cristo de una manera furtiva donde va a llevar a unos y dejará a otros viviendo en esta tierra. Eso no está en la Biblia. El versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Lo que nos recalcaba el pastor Esteban Bor. Aquí no se escapa ninguno. Todos podríamos llegar a ser engañados. Pero Cristo nos dice, ya os lo he dicho antes, o sea, estamos advertidos. Y nuevamente dice, así que si os dijeren, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, la obra de los falsos profetas. Los que hoy dicen que Cristo viene en secreto, nadie le va a ver, se llevará a unos para que no pasen por la tribulación y dejará al mundo en un caos supuestamente en el cumplimiento de la semana 70. Aquí voy a hacer un poquito de énfasis en la semana 70 o en la profecía de Daniel de las 70 semanas. Entonces es bien importante que lo tengamos bien claro. Voy a leer Daniel 9, versículos 24 al 27. Y voy a hacer un poquito de
explicación de algunos detalles acá para que todos los recordemos, los tengamos presentes. Lo primero que tenemos que decir, mis hermanos y amigos, es que la interpretación de este periodo de tiempo que se le ha dado ha traído como resultado demasiada confusión y sobre todo demasiadas cosas que se han salido del texto bíblico. ¿Como qué? Ya les dije del rapto secreto, como un anticristo que se está esperando que venga, un personaje que venga a hacer el papel de anticristo, y eso no es cierto. El anticristo ya está en la tierra, el anticristo es un poder, hemos dicho una y otra vez, político, religioso, que ya está posesionado en el mundo. Miren cómo el mundo cristiano será fácilmente engañado. Están esperando un anticristo cuando ese anticristo ya está. Y cuando comiencen a imponerse ciertas restricciones o a imponerse en algunas cosas como obligatorio, yo he dicho que muchos van a aceptar, ejemplo, la marca de la bestia, y la aceptarán gustosamente. Algunos hoy dicen que si ellos les fueran a poner la marca, que ellos preferirían morir. Pues yo quiero decirle que muchos recibirán la marca y lo harán sin decir absolutamente nada. Entonces voy a leer un poquito aquí o a leer esta parte de Daniel 9. El versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Están determinadas. Debemos ya comenzar a mirar aquí algunos detalles. Primero, que este periodo de 70 semanas, 490 años, estas son semanas de años, este periodo es cortado del periodo de 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, que es un periodo profético mucho más largo, 2300 años, que parten desde el decreto para restaurar Jerusalén, año 457. Entonces aquí se toma este tiempo como partida de esta profecía, porque este decreto es el decreto más completo que hay de los tres, donde no solo se le da la oportunidad a Israel de volver a Jerusalén, de reconstruir, sino que también se le da la posibilidad de ejercer dominio en cuanto a la adoración y en cuanto a sus leyes civiles, o sea, establecerse como nación. Los otros decretos no habían tenido esa posibilidad, pero el decreto tercero, que se da para el año 457, es el que es completo porque se restaura todo para Israel. Entonces, fíjense, dice también sobre su santa ciudad. Entonces, este tiempo le fue dado a Israel como un tiempo final de prueba. Recuerden que el pueblo de Israel había pasado muchos chascos en cuanto a su modo de ver las cosas o en cuanto a su consagración al Señor. Este pueblo muchas veces se apartó del Señor, el Señor lo dejó, permitió que fueran puestos en sujeción por otras naciones, llevados cautivos, y finalmente cuando vuelven de esa cautividad, restauran nuevamente Jerusalén y el templo. El Señor les dice 70 semanas van a tener, no más. Por eso les decía que Israel ya no es parte de nada que tenga que ver con profecía o algo por el estilo. Sigue diciendo Daniel 9:24, dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Aquí comenzamos ya a ver que el texto ya está haciendo énfasis en la obra de Cristo. ¿Qué hizo Cristo al venir al mundo? Terminar con la prevaricación y poner fin al pecado, o sea, darle al pecado una salida con su muerte en la cruz. Allí no solo se abrió el camino para los que vivirían hacia el futuro, sino también el cumplimiento de la redención de aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento y murieron viendo hacia el futuro
al Mesías prometido. Entonces, aquí el Señor consuma esa labor al morir en la cruz. Dice el texto, y expiar la iniquidad. ¿Quién la expió? Cristo en la cruz, recalco. Dice, para traer justicia perdurable. ¿Quién más puede traer justicia? Y una justicia que duraría para siempre. Cristo el Señor. Sellar la visión, o sea, y la profecía, o sea, el cumplimiento de los tiempos proféticos, y ungir al Santo de los Santos. En esta parte de ungir al Santo de los Santos, no estoy muy de acuerdo con la interpretación de que esto se refiere al santuario celestial. El Santo de los Santos, yo lo he interpretado como el Señor Jesucristo. Y este ungimiento aquí es lo que conocemos como el bautismo del Señor Jesús. Bautismo que allá en Lucas 4 hace mucha hincapié el texto allí sobre cuando el Señor va un sábado al templo, se levanta a leer y lee lo dicho por el profeta Isaías. Cuando el profeta Isaías dijo que aquí que sería ungido para dar buenas nuevas a los ciegos, a los quebrantados, a los que debían ser llevados a la libertad del maligno que les tenía cautivos. Entonces es claro que para el año 30 de la vida de Cristo, más o menos el año 27 de nuestra era cristiana, es cuando el Señor Jesús es bautizado y comienza su ministerio. Dice el versículo 25, sabed pues y entiende. Aquí viene algo bien importante y esto debe ser entendido. Mire que hace allí el profeta, hace alusión a que debemos entender. ¿Qué debemos entender? Dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí ya debo yo entrar en el tema de dónde hay aquí una pausa. Aquí no hay ninguna pausa. Si este tema llega a alguien que cree que la semana 70 todavía se tiene que cumplir, yo quiero que reflexione sobre lo siguiente. Aquí dice claramente el profeta, habla de la salida de la orden para restaurar Jerusalén, que fue la orden de Artajerjes. Ahora, esta parte dice, hasta el Mesías príncipe, habría 7 semanas. 7 semanas, o sea, 49 años, que duró la reconstrucción de Jerusalén y sus muros, y el templo. Y 62 semanas, o sea, estaremos hablando aquí de 69 semanas ya cumplidas. Esas 62 semanas más las 7 semanas serían hasta el Mesías príncipe. Fíjense lo que hago hasta el comienzo del ministerio de Jesús, el comienzo de su predicación. Fíjense lo que termina aquí el texto diciendo, se volverá a edificar, ya lo dijimos, la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Fíjense en algo aquí. Estas 62 y 7 serán 69. Después de las 69 semanas se le quitaría la vida al Mesías. No dentro del tiempo de las 69 semanas. Mis hermanos, ¿qué es lo que aquí no se entiende? ¿De dónde aquí puede partir que esta profecía quedó suspendida? No hay absolutamente ninguna posibilidad. El texto es claro cuando dice allí el versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. 62 y 7, 69. O sea que al Mesías se le quitaría la vida en la semana 70, a la mitad de la semana 70. Yo hago aquí la pregunta. ¿Entonces se va a volver a crucificar al Señor? ¿Tiene que volver a morir el Mesías? Porque si falta la semana 70 y en la mitad de esa semana se le va a quitar la vida al Mesías, entonces quiere decir que tendrá que volver a ser crucificado el Señor. Aquí hay algunos detalles. A ver, yo voy a leer todo el texto. Dice, mas no por sí,
Esta puede ser una expresión de que no habría quien lo acompañara, que murió solo o que su vida le fue quitada, mas no porque, como algunos dicen, él se hubiera autoincriminado para morir, mas no por sí, es que fue llevado a la cruz de manera violenta. Y el pueblo de un príncipe ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario. Aquí ya está haciendo referencia a la destrucción de Jerusalén y el pueblo de un príncipe que habría de venir y destruiría la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones, o sea, el sitio de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. Ese príncipe puede ser una mención al general romano que sitió Jerusalén y que finalmente la destruyó. Fíjense también lo que dice el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, fíjense que hace otra vez hincapié en lo que pasará en la mitad de la semana. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué pasó cuando el Señor murió? ¿Qué fue lo que allí terminó? Los sacrificios de animales. Ya no habría necesidad de ningún sacrificio para obtener el perdón, porque el Señor era el sacrificio perfecto. Fue el sacrificio perfecto para el perdón de la raza humana. Por lo tanto, mis hermanos, aquí tenemos que ser claros en esto. En los textos se hace bien claro el asunto de que el Señor murió a la mitad de la semana 70. Entonces el 27 lo dice muy claro, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. No solo la destrucción de Jerusalén, sino también en la parte final de la historia humana. Lo que hemos estado estudiando acerca de los dos cumplimientos de Mateo 24. Que alguien nos diga dónde está la pausa. No hay profecía pausada. Esa idea de 7 semanas, de 3 semanas y medio de reinado del anticristo, 3 años y medio, 3 años y medio de una gran tribulación, y del anticristo rompiendo un pacto con Israel, donde se incluye también la construcción de un tercer templo. No habrá un tercer templo. Eso es una idea traída de una mala interpretación de los capítulos finales del libro de Ezequiel. Así que aquí queda, hermanos queridos, claro esto con lo de los falsos profetas. Ahora yo quiero aquí también referirme al falso profeta o a los falsos profetas. Nosotros tenemos a veces la interpretación de que falso profeta es el que sale con ideas descabelladas, con profecías extrañas, esos que dicen, Dios me dijo que va a pasar esto, que va a haber un terremoto y no pasa nada, que va a caer un asteroide y no cae nada, que se iba a acabar el mundo para el 2012, que se iba a hacer esto o aquello, que se iba a dar la ley dominical para el 2021 y no pasó nada, y todo ese tipo de cosas. Pensamos que falso profeta es el que sale con esas cosas así, así como descabelladas, o que hacen pues mucho alarde de saber que alguna cosa va a pasar. No, hermanos, no solamente estos son falsos profetas. Falso profeta es todo aquel que interpreta la palabra de Dios de una manera acomodada. Algunos son selectivos con la Biblia, selectivos en lo que está escrito, lo que les cuadra lo reciben, lo que no les cuadra lo desechan o comienzan a cuestionarlo. Y no es difícil escuchar cuestionar la palabra de Dios, cuestionar el Antiguo Testamento, cuestionar a los profetas, cuestionar una y otra cosa de una manera así discriminada.
selectivos con el espíritu de profecía, también nos pasa eso, que encontramos ese tipo de personas. Así que falso profeta, todo aquel que enseña asuntos no bíblicos o contrarios a la palabra de Dios. Las falsas doctrinas que están por todo lado, las enseñanzas erróneas que llevan a la confusión. Voy a leer un párrafo aquí de la página 17 de lo que dice la escritora Ellen G. de White de los falsos profetas. Una de las señales de la destrucción de Jerusalén es que Cristo había anunciado, y lo que él anunció fue lo siguiente: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11. Se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto, o sea, en la época antes de la destrucción de Jerusalén. Sí, magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso indujeron a la gente a seguir sus pasos a las zonas montañosas. Pero esa profecía fue dada también para los últimos días. Se trataba de una señal del segundo advenimiento de Cristo. O sea que estamos viviendo en este tiempo los falsos profetas y toda una cantidad de asuntos engañosos en cuanto a la palabra de Dios. Aquí debo recordarles que este es el cumplimiento también de Daniel. Daniel en el capítulo 12 nos dijo muy claro de un asunto que estaría pasando para los tiempos finales. Dice el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia no solo se refiere a la ciencia que sí, por supuesto, no está mal que apliquemos este texto a la ciencia tecnológica, los vuelos espaciales, la velocidad con la que hoy se viaja, el teléfono, la televisión, el sistema de comunicación, todo eso. Pero no podemos extraer de aquí que también se hace aquí alusión a la ciencia del estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios salió a la luz y muchos se dedicaron a estudiarla, y a esta ciencia se agravó con las interpretaciones que se han dado de todo tipo. Por lo tanto, aumentaría la ciencia del estudio de la palabra de Dios. Y al aumentar la ciencia, los estudiosos, los lectores e intérpretes, también aumentaría los asuntos de las falsas interpretaciones. No es entonces de extrañar que eso ya estaba escrito y que eso iba a pasar. Voy a tomar aquí otra de las señales para los tiempos finales. Esta es muy importante, mis hermanos, porque es como a veces yo pienso como la raíz de muchos otros problemas. Aquí en la página 19 de Eventos de los Últimos Días está el asunto de la glotonería y la intemperancia. ¿Es el mundo hoy glotón e intemperante? ¿Comilón de carne? Hay un programa en Discovery unos videos, unos temas que se titulan Planeta Carnívoro. Y Planeta Carnívoro es una muestra de cómo en el mundo se come carne por miles y miles de toneladas. La industria de la cría de animales que se crían en condiciones terribles, mis hermanos y amigos, eso es terrible, lamentable, donde la humanidad, el ser humano ha perdido toda sensibilidad. Los animales son maltratados, los animales reciben un trato inmisericorde para llevarlos al plato de los comilones de carne. Voy a leer aquí la glotonería en muchos aspectos, en la bebida, en la toma de licores. El mundo está inundado de licores, de drogas alucinógenas. Esto es un asunto terriblemente desastroso. Y está trayendo consecuencias horribles. Lo que pasa en Colombia, en mi país, por el asunto de la droga,
por el asunto de todas estas cosas que lo que traen es muerte. Dice aquí la escritora lo siguiente: la glotonería y la intemperancia se hallan en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo. Satanás está consciente de esto y constantemente tienta a los hombres y mujeres para que satisfagan sus gustos a expensas de la salud y hasta de la vida misma. En este mundo, comer y beber y vestirse se convierten en el objetivo de la vida. Precisamente, tal estado de cosas existió antes del diluvio, y esta situación humana es una de las evidencias sobresalientes de la pronta terminación de la historia de esta tierra. Eso es inevitable, mis hermanos, y es un asunto real, cierto, debemos creerlo. Esto que pasó antes del diluvio, cuando comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, está ocurriendo hoy. El mundo solo piensa en comer. Ustedes en Colombia por lo menos sucede esto, los fines de semana. Los restaurantes están atiborrados de comilones de carne, de bebedores. Es impresionante. Y esto trae como consecuencias los daños en la salud. Daños en la salud que luego se ven reflejados en los centros de salud llenos de pacientes buscando un calmante para sus dolores que pueden ser prevenidos solo con una dieta sana y evitando todos estos excesos. Pero eso no cabe en un mundo que está pervertido por la glotonería y la intemperancia. Voy a terminar leyendo estas partes aquí que me parecen muy importantes y compartirlas con ustedes. Y sigue diciendo acá: el cuadro del mundo antediluviano que registra la inspiración representa con exactitud la condición a la que la gente de esta sociedad moderna está llegando rápidamente. Está llegando a la destrucción. Sabemos que el Señor viene muy pronto. Rápidamente el mundo está llegando a ser como era en los días de Noé. Se han entregado a la indulgencia egoísta. El comer y el beber se practican en forma abusiva. Los seres humanos están bebiendo licor venenoso que los enloquece. Terrible, terrible, mis hermanos, esta situación. Clara, nítida como el agua. ¿Estamos viendo las consecuencias? Sí. Todos los fines de semana son violentos en todos nuestros países. ¿Por qué? Porque se dedican a la bebida, a la glotonería, terminan agrediéndose en unos a otros, y los fines de semana, y sobre todo cuando hay puentes festivos, las personas que son asesinadas son muchas. Y la mayoría en estas situaciones. No podemos dejar pasar por alto, hermanos y amigos, la parte ya de los hechos violentos o de lo que llamó el pastor Borg como los asuntos de las revueltas o de los alborotos. En esta página 19, en la parte final dice lo siguiente: en los días de Noé, la abrumadora mayoría de la gente se oponía a la verdad y estaba envuelta en una trama de falsedades. La tierra se lleva sumida en la violencia. Guerras, crímenes, asesinatos estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. ¿Lo estamos viendo hoy? Por todas partes de nuestro mundo. Mis hermanos, es urgente que la Iglesia tome posición, que la Iglesia haga un reavivamiento, una reforma y sea llena del Espíritu Santo. Anhelamos terminar la obra, anhelamos que el Señor venga, pero el Señor no podrá venir y yo debo recordarlo mientras no se predique el Evangelio. El mundo necesita ser amonestado. Antes que más vidas se pierdan, antes que más guerras comiencen a destruir los pueblos y ya el Evangelio no tenga cabida en esos lugares, debemos de ir a amonestarles. Y nosotros, hermanos, en el lugar donde estamos tenemos mucho por hacer.
A veces nos vamos lejos de nuestra casa a hacer la obra misionera, a buscar a aquel que necesita de Cristo, cuando al lado yo tengo con quien trabajar, al lado de mi casa, aún a veces hasta en mi propia casa, familia que llega a la casa y no tenemos nada que darles. Hablamos de todo, les mostramos los álbumes familiares, las fotos, la casa, lo que tenemos. Hacemos como el rey que mostró todos los tesoros que tenía en su casa, pero se olvidó dar gloria al Señor. Hermano, no hagamos más eso. Pensemos que tenemos oportunidades que no podemos pasar por alto. Termino esta meditación que ha estado un poco larguita, pero que vale la pena que la tengamos en cuenta. Y gracias por acompañarnos hasta esta parte final. Y voy a hablar brevemente de los gremios laborales, los sindicatos, los asuntos sociales que se están viendo y se verán. Van a ver ustedes que esto estalla por temporadas y es otro de los flagelos que está afectando a la humanidad. Una humanidad que está con exceso de comodidades, pero que quiere más. Nadie está satisfecho. Tienen los mejores carros, andan con los mejores equipos celulares en la mano, comen bien, tienen la mejor ropa. Usted ve personas en esas revueltas, en esos tumultos, tirando antorchas, tirando piedras, haciendo alarde de pobreza, con ropa de buena calidad, bien dotados, bien equipados. Esto no es un asunto de que se están muriendo de hambre, es un asunto, mis hermanos, de este problema satánico de llevar al mundo a la destrucción. Créame que en todos esos tumultos y grupos, aquí el que hace este desorden son los agentes diabólicos. Así que no nos asustemos porque esto es un asunto muy común en los tiempos finales. Hermanos y amigos, gracias por acompañarnos hasta este punto. Hemos tomado tiempo para un tema un poco largo, no quisimos hacer cortes para que quedara todo sumamente claro. Gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga ricamente, que la paz de Cristo reine en su vida. Y no olvidemos, somos misioneros del Señor. Se pierden las almas por falta de que se les anuncie la verdad de Dios. No podemos quedarnos quietos, que el Señor nos ayude a ser sus misioneros. Paz de Cristo para usted.